Chicos, muy buenos días. El día de hoy, ¿no? Continuando con la sesión número 9, ¿no? Del curso de química, ¿no? Realizaremos el tema de lo que corresponde, ¿no? A especies iónicas, ¿no? Es decir, los llamados iones, los llamados átomos cargados, ¿no? Veremos justamente, ¿no? Cómo, por ejemplo, ¿no? Un átomo, ¿no? Digamos, pasa a ser un átomo cargado donde gana o pierde electrones, también llamados cationes, o en este caso, si gana electrones, también llamados aniones, ¿no? Entonces empezaremos a ver justamente todo ese tema, ¿no? A ver, empecemos entonces. A ver, chicos, por ejemplo, si yo quiero obviamente entender qué cosas son especies iónicas, comencemos a entender, a saber qué significa la palabra ión, ¿no? ¿Qué entiendes por la palabra ión? Vamos a leer. Vamos a leer todo juntos, chicos. A ver, dice, el ión es una especie atómica, acá falta ponerla, es una especie atómica que posee carga eléctrica positiva o negativa, debido a la pérdida o ganancia de electrones. ¿Correcto? Se cumple de que el número de protones es igual al número atómico, tal como un átomo neutro, tal como vimos obviamente en la clase anterior, lo que era estructura atómica, ¿no? Los iones pueden ser anión monoatómico, ¿no? Un anión monoatómico, ¿no? Es aquella especie química generada por la ganancia de electrones de un átomo. ¿Y cómo se representa? Igualmente que, por ejemplo, la notación de lo que es un núcleo, ¿no? O sea, la notación del núcleo de un átomo, ¿no? Como vimos en la clase anterior, en lo que son estructuras atómicas. Lo representamos, te recuerdas, por una letra E mayúscula, ¿no? Ya, es lo mismo el año monoatómico, pero la única, va a haber una diferencia, y quiero que lo veas bien, ¿no? Va a ser tan igual como justamente como la notación del núcleo, como vimos en la clase anterior. Va a tener obviamente en la parte superior izquierda el número de masa, representado por la letra A mayúscula. Va a tener el número atómico, ¿no? Representado por la letra Z mayúscula, ¿no? En la parte inferior izquierda. Pero va a haber un nuevo, obviamente, algo nuevo, ¿no? ¿Y cuál va a ser eso? Se va a representar en este caso con un símbolo negativo, que significa obviamente que ese símbolo negativo, o el signo negativo significa que él gana electrones. Y obviamente negativo puede ser en este caso con un número, ¿no? Pero en este caso lo simboliza con una letra X. Pero ese X puede representar cualquier número, puede ser -2, -3, -4, -5, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, si es -1 se le llama anión monoatómico. Si es, por ejemplo, -3, significa obviamente un anión triatómico, ¿no? Si es, por ejemplo, -4, un anión tetratómico, ¿no? Obviamente va a depender del número que está, obviamente, que puede estar en función o en vez del valor de X, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa su carga eléctrica. Quiere decir, obviamente, que para este ejemplo, quiere decir que este anión atómico gana que más X electrones, ¿no? Gana, en este caso, este menos significa que gana electrones. Gana más X electrones. Pero si fuera -4, por ejemplo, sería que gana 4 electrones, ¿no? Si fuera -2, significaría que gana que 2 electrones. ¿Ya? El anión significa que gana electrones, pero se representa con qué? Con un símbolo menos, ¿no? ¿No? Un símbolo menos y obviamente con su número respectivo, ¿no? 2, 3, 4, ¿no? Chicos, eh, ya entonces justamente de ahí sí que se cumple. Se cumple obviamente lo mismo que, que un átomo neutro, ¿no? Se cumple que el número de protones es igual al número atómico, pero la única diferencia ¿cuál va a ser? El número de electrones, ¿no? Para el caso de un ion, o en este caso específicamente un anión, se va a cumplir obviamente de que el número de electrones va a ser igual que al número atómico, pero ¿qué va a pasar con el número atómico? El número atómico gana en este caso, gana que más X electrones, mira, porque menos por menos, ¿cuánto es? Más, ¿sí o no? Entonces sería que el número atómico gana más X electrones, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, para este caso sería que el número de electrones sería igual que al número atómico, más, porque gana que gana más X electrones, sería más X, ¿no? Veamos qué cosa es un catión monatómico. Un catión monatómico es aquella especie química generada por la pérdida de electrones, es decir, de un átomo acaba de perder electrones. Igualmente, va a tener la misma notación que los núcleos de un átomo neutro, ¿no? Como vimos en la clase pasada, tendrá su número de masa, su número atómico, ¿no? Y acá la única diferencia será en este caso la carga eléctrica, ¿no? Que será que sería un más Y, que representará obviamente, este más significa que significa que ese átomo obviamente ese átomo gana ¿qué? No, perdón, en este caso pierde electrones. Significa que este átomo pierde electrones. Este más significa que pierde, ¿no? Pierde que en este caso, ¿cuántos electrones pierde? Más Y electrones, ¿no? Pierde más Y electrones, ¿ya?
Y obviamente se cumplirá como el átomo neutro de que el número de protones será igual al número atómico. Pero la única diferencia, ¿cuál será? Del número de electrones, ¿no? Quiere decir, para determinar el número de electrones en un cation, ¿no? Monoatómico, se determina, o en un cation, se dice, el número atómico ¿pierde qué? Pierde, en este caso, y electrones. Entonces sería que Z menos Y, ese sería el número de electrones. Entonces, ¿cómo determina el número de electrones? Sería el número atómico, menos por más, obviamente sería menos, ¿no? O sea, el número atómico que pierde y electrones, ¿no? Si fuera acá 4 sería que el número atómico pierde 4 electrones, ¿no? La palabra más quiere decir que pierde, es lo contrario, ¿no? Pierde en este caso. Pierde y electrones, ¿no? Por lo tanto, decimos que el anión gana electrones. ¿Y el cation qué pasa con el cation? Pierde electrones, ¿ya? Ya, chicos, además faltó acá apuntar algo más en el libro, ¿no? De todas maneras, ¿no? Es bueno que lo sepan, ¿no? También se cumple, obviamente, que el número de neutrones también seguirá siendo lo mismo, ¿no? El número de neutrones, recuerden, está en la parte en la parte, en este caso, inferior derecha, ¿no? En la parte de acá, ¿no? Obviamente, como la representación de los núcleos del átomo, ¿no? Lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Es lo mismo, la única diferencia son la carga eléctrica, ¿no? Tanto para el cation, que obviamente pierde electrones, y para el anión, que gana, obviamente, electrones, ¿no? Por lo tanto, decimos de que el anión se representa con menos, ¿ya? Menos. Y el cation se representa con más. Pero obviamente quiere decir lo contrario. En el cation, ¿qué pasa? Pierde electrones. Y en el anión, ¿qué pasa? Gana electrones. Por lo tanto, el anión gana electrones y el cation pierde electrones, ¿no? Ya, sigamos viendo la siguiente parte. A ver, vamos a ver. Entonces tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿no? Tenemos un átomo neutro, ¿no? Un átomo neutro, ¿no? Con una representación obviamente de mayúscula, ¿no? Con número de masa 35 y número atómico 17. Según el átomo neutro, como vimos en la clase pasada, ¿no? Se cumple que el número de protones es igual a ¿quién? El número atómico, ¿no? Y a su vez el número de electrones también es igual al número atómico. Quiere decir que si hay 17 de número atómico, habrá que 17 protones y 17 electrones. Electrones, ¿no? ¿Y cuánto va de neutrones? 18, porque 18 que viene a ser la diferencia del número de masa menos el número atómico, ¿no? 35 menos 17, ¿cuánto es? 18 neutrones, ¿no? Sería para un átomo neutro, ¿ya? Pero si fuese en este caso un anión, que sea en este caso un anión menos uno, ¿no? Que obviamente significa un anión monatómico también, ¿no? ¿Qué se va a cumplir? Que va a seguir teniendo el mismo número de masa, el mismo número atómico, ¿no? ¿No? Por lo cual decimos de que tendrá que el mismo número de protones, ¿no? Que será en este caso el mismo número de protones será igual que al mismo número atómico, ¿no? Que es 17, ¿no? ¿Ya? Igualmente, ¿no? El número de neutrones también seguirá siendo lo mismo, que es la diferencia de quién, del número de masa menos el número de neutrones. 35 menos 17, ¿cuánto es? 18. Y la única diferencia será que el número de electrones. En este caso, el número de electrones para el anión se calcula que en este caso a partir del número atómico. El número atómico, te pregunto, ¿gana electrones o no? ¿Gana cuánto? Gana un electrón, por lo tanto será 17 más 1. Ahí está. ¿Y 17 más 1 cuánto es? 18. ¿Ya? Igualmente para el cation. El cation más 1 seguirá siendo obviamente, seguirá teniendo obviamente 17 como número de protones, ¿no? Porque obviamente, ¿cuándo es el número atómico? 17, ¿no? Igualmente de neutrones, ¿cuándo tendrá? Igualmente 18, ¿no? Porque 35 menos 17 es 18. Ahí está, ¿ya? Y la única diferencia, ¿cuál sería? El número de electrones, ¿no? En este caso, para determinar el número de electrones en el cation, sería el número atómico, que es 17, ¿pierde qué? Pierde un electrón. Entonces sería ¿cuánto? 17 menos uno. O sea, en este caso pierde uno, ¿no? Pierde un electrón. Entonces sería 17 menos uno, ¿cuánto sería? 16. Ahí está. Bien, chicos, entonces veamos, vamos a completar una tablita pequeña, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, el anión menos 2 del azufre, ¿no? O el azufre menos 2 quiere decir que es el anión menos 2, ¿no? ¿Ya? El anión menos 2 del azufre. ¿Tendrá cuánto de número atómico? 16. ¿Cuánto de número de masa? 32. Ahí está. El número de protones también seguirá teniendo 16, que es igual al número atómico. Y el número de neutrones también, ¿cuánto tendrá? La diferencia del número de masa menos el número atómico. 32 menos 16 te dará 16, ¿no? Y el número de electrones, ¿cuánto tendrá? ¿No? Al número atómico. ¿El número atómico qué va a pasar? ¿Va a ganar o va a perder electrones? Va a ganar, va en este caso ganar 2 electrones. Entonces sería 16 más 2, ¿cuánto sería? 18. Ahí está. Veamos otro ejemplo más, ¿no? Y de ahí te darás cuenta de los demás, de los otros ejemplos, ¿no? Te darás cuenta directamente, ¿no? Veamos el segundo ejemplo. Decimos
en este caso, el cation sodio más 1, ¿no? O el cation monovalente, ¿no? Entonces decimos, ¿no? ¿Tendrá cuánto el número atómico? ¿Tendrá cuánto el número atómico? 11 el número atómico, ahí está. ¿Cuánto el número de masa? 23, ahí está. Número de protones también seguirá siendo igual que el número atómico, que es 11, ¿no? Número de neutrones, la diferencia del número de masa menos el número atómico. 23 menos 11, ¿será cuánto? ¿Será? 12, ¿no? Ahí está, 12 neutrones. ¿Y cuántos electrones? Obviamente, ¿cuántos electrones? Sería 11, en este caso, que es el número atómico. ¿El número atómico qué pasa con el número atómico? ¿Pierde qué? Un electrón. 11 menos 10, ¿sería cuánto? 10 electrones, ¿no? Y así sucesivamente los demás ejemplos, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, veamos entonces la parte aplicativa, ¿no? Veamos entonces la parte aplicativa para reforzar este tema, ¿no? A ver, vamos a comenzar en todo caso, para ver la parte aplicativa, vamos a comenzar en todo caso con lo que es resolviendo en clase, ¿no? Con la página número 76, 75, ¿no? Y luego seguiremos con la página, obviamente, 76, ¿no? ¿Ya? Eh, en lo que viene a ser, obviamente, resolviendo en clase, como le dije, ¿no? Entonces, empezaremos con el problema 1, 2, ¿no? Y los demás problemas, ¿no? ¿Ya? Y lo vamos a resolver en la pizarra que ustedes ven atrás, ¿no? ¿Ya? En la pizarra que ustedes ven atrás, ya chicos, directamente iremos con la resolución de los problemas y terminando la resolución de los problemas, les indicaría obviamente cuál va a ser la página, la página del libro para que realicen las tareas, ¿no? A ver chicos, empecemos entonces. Ya, vamos con el problema número 1, ¿no? Vamos con el problema número 1, a ver. Chicos, un momento. Vamos a colocar ahí la pizarra para que se pueda ir. Ya. Vamos con el problema número 1, ¿ya chicos? Problema número 1, a ver. Lo que es resolviendo en clase, ¿no? El problema número 1 es lo que es resolviendo en clase. A ver. En el primer problema número 1 me dice así, ¿no? En el ejercicio número 1. A ver. En el ejercicio número 1 me dice así, ¿no? Determine la cantidad de electrones, determine la cantidad de electrones presentes en el siguiente ion, ¿no? Y me da este ion, ¿no? Me dice el ion E en este caso, con el ion en este caso E, ¿no? Pero en este caso, ¿qué significa? El ion E-3, ¿no? ¿Con cuánto número de masa? Me dice con un número de masa 32, ¿no? Ahí está el número de masa. ¿Con cuánto número atómico? 15, ¿no? Ahí está. Ya está listo. Ya, y me piden determinar, y me están pidiendo determinar la cantidad de electrones presentes, ¿no? Bueno, chicos, recuerden la notación de lo que representa un ion, ¿no? Un ion básicamente se divide en dos, en el ion cation y el ion anión. ¿Cómo identificamos en este caso el ion, en este caso sea un cation o un anión? Lo identificamos de esta manera, mira. Observa acá, ¿qué dice acá? Menos 3, ¿no? Menos 3. Cuando tiene el signo menos 3, quiere decir que será que, con el símbolo menos, quiere decir que será que unido con un número puede ser menos 2, menos 4, menos 5, en este caso menos 3, ¿no? Significa que es un ion cation, ¿no? Porque recuerda, cuando hay signo menos, significa que es un ion cation, pero ese menos significa que gana, ¿qué? Gana 3 electrones. Gana 3 electrones, es lo contrario, pues. El menos significa, el símbolo menos significa que es un ion cation. No, perdón, disculpen chicos, discúlpenme. El menos significa que es un ion anión, ¿no? Un ion anión, ¿correcto? Un ion anión, ¿ya? ¿Por qué? Porque gana, ¿qué? 3 electrones, gana 3 electrones, ¿no? ¿Ya? Repito nuevamente, el menos significa que es un ion anión, ¿ya? En este caso es un ion anión que trivalente, ¿no? Es un ion anión trivalente. ¿Y por qué es un ion anión? Porque obviamente tiene que el signo menos, ¿no? Pero quiere decir que realmente que gana 3 electrones, ¿no? Es lo contrario, o sea, ganaría 3 electrones. Pero es un ion anión, ¿no? Porque tiene signo menos, ¿no? Ya, ahora sí, chicos, ¿qué más? Dense cuenta de lo siguiente. Dense cuenta de lo siguiente. Cómo yo determino el número de electrones? En este caso en este caso, de este anión trivalente, ¿no? ¿Cómo lo determino? Recuerda siempre, recuerda, por otro lado vamos a poner por acá costadito. ¿El número de masa cuánto vale? 32, ¿no? Ya tú ya sabes que vale 32. ¿Cuánto vale el número atómico? Que es representado por letra Z mayúscula. ¿Cuánto vale? 15. Si gusta lo ponemos por acá, ¿no? Este es igual al Z, ¿no? Y este, obviamente, vamos a poner este 1, vamos a poner costadito, ¿ya? Para que veas que es lo que es el problema. Este es, es el problema 1. ¿Y este que viene a ser? El número de masa, ¿no? Perdón. Este viene a ser el número de masa, ¿no?
Ahí está, 32 viene a ser el número de masa y el número atómico cuánto es 15, ¿no? Eso lo sabemos por la notación que, la notación en este caso, de un átomo neutro, ¿no? ¿No? Porque va a seguir siendo igual, te va a seguir siendo lo mismo para el ion cation, ¿no? Lo mismo, acá va a tener su número de masa y su número atómico, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinamos la cantidad de electrones? Determinamos así, ¿no? El número de masa, ¿cuánto vale? El número atómico, perdón, 15, ¿no? Colocamos acá, 15, que es, ¿no? Que es 15, ¿no? ¿Y qué pasa con ese 15? ¿Qué pasa con ese 15? Para determinar el número de electrones, ¿gana qué? Este menos significa lo contrario, ¿no? Que gana 3 electrones. Entonces sería 15 más 3. ¿Cuánto sería eso? Por tanto, decimos ahí de que el número de electrones sería ¿cuánto? 18. ¿Ya? Listo, chicos. Repito nuevamente. Repito. Para determinar el número de electrones, en este caso de un ion, sea un anión o un cation, ¿cómo se determina? A partir del número atómico. ¿El número atómico qué pasa con el número atómico? En este caso, como me dice que es menos 3, ganaría que gana qué? Gana 3 electrones. Más 3 sería, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces sería ¿cuánto? 18 electrones, ¿no? 18 electrones. Esa es la respuesta. Número 2, chicos. Problema número 2. A ver. En el problema número 2 me dice así, ¿no? Determina el número atómico del elemento P. Del elemento P, ¿no? Si el ion, si su ion, obviamente, presenta que 2 electrones, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué me dice? Me está pidiendo determinar el número atómico del elemento P. Si el ion más 3 presenta que 2 electrones. Bueno, es simple, ¿no? Normalmente, para que me entienda más, generalmente es así, ¿no? De un átomo neutro pasó que a un átomo cargado eléctricamente. Es decir, acá como átomo neutro tendrá que el número atómico, su número de masa, perdón, su número de masa, su número atómico y su número de neutrones, ¿correcto? Y al ser cargado eléctricamente pasó a ser que un ion, ¿no? Obviamente un ion, ¿con cuánto? Con su número de masa, con su número atómico, obviamente, y su número de neutrones. Pero la única diferencia, ¿cuál es? Que acá que se va a cargar eléctricamente, ¿no? Y ya va a ser que un ion. ¿Cuándo se carga eléctricamente? Dice, más 3, ¿no? Profe, una pregunta, en el libro aparece, en mi material de estudio, profe, aparece como 3 más. No hay problema, puede ser 3 más o también puede ser que más 3. Hay dos formas de simbolizarlo. ¿Ya? No te olvides, puede ser 3 más o más 3. Es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Si es más 3, ¿qué quiere decir? Recuerda, ¿qué quiere decir si es más 3? Quiere decir de que sería que en este caso un ion cation o un ion anión. ¿Ya? Cuando tiene el símbolo más, quiere decir automáticamente que será que un ion cation, recuerda, un ion cation. El símbolo más significa que significa un ion cation. Pero realmente en el ion cation, ¿qué pasa? ¿Pierde electrones o gana electrones? Pierde. O sea, sería lo contrario, pierde, ¿no? Pierde electrones. El más significa que es un ion cation, ¿no? Pero en este caso significa que pierde cuántos electrones. Acá perdería 3 electrones. Eso significa. ¿Ya? Entonces decimos, ¿qué más me dice? Me dice que presenta ese ion cation más 3 o ese ion cation trivalente, ¿no? Presenta que 2 electrones, allá. Dice que esto ¿cuánto presenta? 2 electrones, ¿correcto? 2 electrones, ¿está bien o no? 2 electrones, ya está. Todo esto presenta 2 electrones. Entonces ponemos acá, el número de electrones, ¿cuánto será? 12, ¿no? Ahí está, me da por dato, 12. Ya, pero tú sabes normalmente que el número de electrones ¿a qué es igual? ¿A qué es igual normalmente el número de electrones? Tú lo sabes, ¿no? El número de electrones es igual, ¿no? En este caso, al número atómico, pero el número atómico, ¿qué pasa con el número atómico? A ver, ¿qué pasa con el número atómico? El número atómico, en este caso, ¿pierde qué? ¿Pierde o gana 3 electrones? Pierde 3 electrones, recuerda. En un cation se da de que pierde 3 electrones. ¿Por qué? Obviamente, sabemos que el cation se reconoce con el símbolo más en un número, ¿no? ¿No? O sea, de esa manera se reconoce el cation. Pero el cation quiere decir que en este caso, este símbolo más significa que pierde 3 electrones, es lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué quedaría? El número atómico pierde, entonces sería menos 3. Y eso igual a qué? A 12, ¿no? Y despejando tendríamos de que Z cuánto valdría, que es el número atómico, que es lo que me pide. A mí me está pidiendo el número atómico de quién? Del átomo neutro, se supone, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. Del elemento P, que viene a ser el átomo neutro, que obviamente acá también determinaría el número atómico, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo sería entonces, en todo caso, para que lo vean un poquito mejor, vamos a poner un poquito más abajo? ¿Cuándo sería en este caso? ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sería, por lo tanto, el número atómico sería? Por lo tanto, sería este menos 3 pasa al otro lado sumando, ¿no? Tendríamos 12 más 3 sería ¿cuánto? 15, ¿no? Ahí está 15. 15 vendría a ser que el número atómico, que es la respuesta del problema, ¿no?
Que es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Ahí está, chicos. Sería 15, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuánto valdría el número atómico? ¿Cuánto valdría? 15, ¿no? Acá está 15. Ahí está. Y esa sería la respuesta, ¿no? Me están pidiendo el número atómico. ¿Cuánto valdría en este caso? También, obviamente, si quiere decir que el número atómico vale 15, ¿no? Y acá, obviamente, el átomo neutro también valdría 15, ¿no? Porque sea en el ion o en el átomo neutro, va a seguir teniendo que el mismo número atómico, ¿no? La única diferencia va a ser el número de electrones, nada más, ¿no? En este caso, ¿cuántos electrones tendría? 12, ¿no? Y de ahí puedo determinar el número atómico, que es 15. Que es lo que me están pidiendo, ¿no? Chicos, ya pasemos al problema número 3. Ya, problema número 3. En el problema número 3 te dice así, ¿no? A ver. En el problema número 3, vamos a leer. Me dice, ¿cuál es el número atómico si el ion magnesio más 2 presenta 10 electrones? ¿Ya? Entonces, se supone que el ion magnesio, ¿no? ¿Partió de quién? Partió de un átomo, partió de un elemento neutro, que es el magnesio, ¿no? Con un número de masa, con un número atómico y un número de neutrones. Pero al cargarse eléctricamente, se cargó eléctricamente, ¿pasó a qué? ¿Pasó a qué? Pasó al ion, vamos a poner acá, al ion magnesio, ¿cuánto? Al ion magnesio más 2, ¿no? Al ion magnesio más 2. ¿Ya? Puede ponerse más 2, como le dije, o 2 con un más después, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Pasó obviamente al ion magnesio más 2, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué me dice? Presenta 10 electrones. El ion magnesio más 2 presenta ¿cuánto? Presenta 10 electrones, ¿no? Ya, dice que esto presenta ¿cuánto? 10 electrones. Ya, pero dense cuenta, ¿no? Tendrá que seguir teniendo obviamente su mismo número de masa, ¿no? Y su mismo número atómico, eso no va a variar. Y además su mismo número de neutrones, ¿no? No va a variar eso. ¿Ya? Igual que el átomo neutro. La única diferencia, ¿cuál sería? Cuando se vuelve un ion, o sea, un átomo cargado, es en este caso, ¿no? Es en este caso, ¿no? Su carga eléctrica, ¿no? En este caso, como tú ves ahí, ¿no? La pregunta, ¿cómo identificamos si este es un ion cation o un ion anión? Nuevamente, decimos, cuando tiene el símbolo más, significa que es un ion cation, lo cual quiere decir que pierde dos electrones. Pierde dos electrones, ¿no? ¿Cuánto me dice que es el número de electrones de acá de este ion? Por dato, no hay problema, me dice que el número de electrones en este caso, de electrones, ¿cuánto viene a ser? El número de electrones dice que viene a ser, por dato, 10 electrones, ¿no? Presenta 10. Es 10, dice, ¿no? Ahí está. Pero tú sabes que, obviamente, que el número de electrones aquí es igual. Tú sabes que es igual al número de electrones. El número de electrones tú sabes que es igual al número atómico, ¿no? Al número atómico, ¿no? Pero ese número atómico, ¿gana o pierde electrones? En este caso, pierde electrones, ¿no? Y en este caso, pierde el número atómico, pierde que 2 electrones. ¿Y es igual a cuánto? Es igual, obviamente, a 10, ¿no? Ya está. Este menos 2 que está restando pasa a otro sumando. Entonces tenemos z, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría z? 12, ¿no? Ahí está, z valdría 12. El número atómico valdría 12, ¿no? Ahí está, ahí está. Y obviamente eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cuánto vale el número atómico? ¿Cuánto valdría? 12, ¿no? Ahí está, 12. ¿Ya? Valdría 12, ¿no? Ahí está. Y obviamente acá también valdría 12, ¿no? ¿Ya? Ya se sabe, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Listo, chicos. Esa es la respuesta del problema, ¿ya? Número 4. En el número 4 vamos a poner por acá, vamos a poner un poquito más por bajito para que se vea. En el número 4, vamos a borrar, ¿no? Copien para que lo vean bien, ¿no? ¿Ya? Lo voy a hacer nuevamente en la pizarra, ¿no? Lo voy a borrar para hacer el número 4, ¿no? Para que sea mejor, ¿no? ¿Ya? Ya vamos a empezar con el problema número 4. Problema número 4, decimos, en el problema número 4 me dice lo siguiente, ¿no? Señala el ion con menor cantidad de electrones. Señala el ion con menor cantidad de electrones. ¿Ya? Y me da en este caso el A, ¿no? Me da el A. ¿Cuánto vale el A? De ahí me da el B. ¿No? Por acá vamos a poner el B. De ahí me da aquí, obviamente, el C, ¿no? Por acá vamos a poner C, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuánto vale normalmente el A? Dice que es E, en este caso, vamos a poner más 3, es lo mismo, ¿eh? Más 3 o 3 más es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y acá es 26, ¿no? ¿Cuánto vale este de acá? Dice que vale ¿cuánto? 8.
¿no? Y acá con menos 2. ¿Y cuánto vale este de acá? Ese de ahí dice que vale más 2, ¿no? Más 2 con cuánto es número atómico. Dice con cuánto, con 24, ¿no? Ahí está, ¿no? 24. Vamos a poner un poquito mejor ese de ahí, ¿eh? Para que sea bien. Vamos a poner un poquito, vamos a ponerlo por acá. Ahí más o menos. Y ahí tendríamos el seno, que sería E. ¿Ya con cuánto número atómico? Con 24, ¿no? 24 número atómico. ¿Y cuánto de carga eléctrica? Más 2, ¿no? Más 2, ahí está. ¿Ya? Ahí está. Y por acá tenemos el D, vamos a poner el D. Ahí está el D. Y por acá tenemos el E. Ya está. ¿Cuánto valdría el D? El D valdría en este caso, el D valdría E menos 1, y obviamente con cuánto de número atómico, 17, ¿no? Ahí está. ¿Y acá cuánto valdría el D? El D sería con más 3, con cuánto número atómico. Número atómico 7, ¿no? Ahora sí, chicos. Ya. Entonces me pide determinar cuál de estos tiene que la menor cantidad de electrones. Bueno, es simple, ¿no? Es simple, ¿no? Porque tú dirías, el A, ¿cuánto tendría normalmente? Vamos a poner la solución, ¿no? Ya, tú dirías lo siguiente, para que se diferencie un poco, ¿no? Ya, en la resolución, digamos directamente, ¿no? Tú vas a decir lo siguiente, ¿no? Mira, para el caso del A, si determinamos el número de electrones, ¿sería cuánto? Para el caso del A, mira, sería en este caso al número atómico. ¿Qué pasa con el número atómico? ¿Gana o pierde electrones? Cuando es más, obviamente quiere decir lo contrario, que pierde, ¿no? Sería que 26, porque igual, el más 3 significa que es un ion cation, quiere decir que pierde electrones. Sería 26 menos 3, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 23, ¿no? Ahí tenemos el valor de A. Luego el valor de B, determinamos el valor de B. Su número de electrones, a ver, ¿no? ¿Cuánto sería ese número de electrones? ¿Cuál sería? En este caso, para diferenciarlo, vamos a poner que obviamente el número de electrones tiene carga negativa, ¿ya? Quiero saber que el número de electrones tiene carga negativa. ¿Cómo sería? El número atómico, ¿qué pasa con el número atómico? ¿Gana qué? Gana 2 electrones, ¿no? Porque recuerda, esto viene a ser un ion anión, entonces quiere decir que si, como es menos, quiere decir que gana 2 electrones, lo contrario, ¿no? Quiere decir que 8, sería 8 ¿qué? Como gana 0 sería 8 más 2, ¿yo sería cuánto? 10. Ahora 10 electrones en este ejemplo B, ¿no? En este, obviamente, ion anión, ¿no? Sigamos con el siguiente, con el C. ¿Ya? Con el C, de ahí obviamente con el D y por último con el E, ¿no? Y ahí podemos determinar, en este caso, ya podemos determinar cuál de estos iones tiene que menor cantidad de electrones, ¿no? Porque a mí me pide señal el ion con menor cantidad de electrones. ¿Ya? Vamos a poner obviamente número de electrones, acá también vamos a poner número de electrones, y acá también obviamente número de electrones, ¿no? Ahí está. Ya, ahí está. Determinemos entonces en este caso el número de electrones para el ion C, ¿no? Por ejemplo, C sería 24, 24. ¿Qué pasa con 24? Pierde 2 electrones, sería 24. 24 pierde 2 electrones, eso sería 24 como menos 2, ¿no? ¿Cuál sería? 22, ¿no? Ya, para el caso del ejemplo D, sería que 17, en este caso, ¿gana qué? Gana un electrón. Recuerda, este menos significa el ion que anión. Entonces, recuerda, si es menos, quiere decir que es lo contrario, gana en este caso, ¿no? Gana que un electrón. Sería 17, ganaría en este caso 17, ¿cuánto ganaría? Un electrón, ¿no? Sería 17 más 1, ¿no? Y eso obviamente sería 18. ¿Ya? 17 más 1 sería. Ya está. El siguiente ejemplo, el último, lee. El número atómico es 7, quiere decir que este 7, ¿qué pasa? Pierde 3 electrones, pierde. Este más significa que es obviamente un ion cation, ¿no? Un ion cation más 3, o un ion trivalente, ¿no? En este caso, un ion cation trivalente, ¿no? Pero en este caso, para determinar la cantidad de electrones sería 7, o sea, el número atómico, ¿qué pasa? Pierde 3 electrones, lo contrario, ¿no? 7 pierde, ¿qué? 3 electrones. Entonces sería 7 menos 3, ¿cuánto sería? 7 menos 3 te quedaría ¿cuánto? 4, ¿no? Ahí está 4, vamos a ponerlo grande. Te quedaría 4, ¿no? Te quedaría 4, ahí está. Ya, a ver. Observa toda la cantidad de electrones que te dio. En A te quedó 23, en B te quedó 10, en C te quedó 22 electrones. En el ejemplo D, en el ion del ejemplo D te quedó 18 electrones. Y en el ion del ejemplo D te quedó 4 electrones. Y a ti te pide, ¿cuál de estos iones tiene menor cantidad de electrones? ¿Cuál sería la menor cantidad? ¿23, 10, 22, 18 o 4? A ver, profe, sería 4, porque 4 es la menor, ¿no? Esa sería la respuesta. La respuesta del problema sería 4, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? La E, ¿no?
De ahí. El ion del ejemplo E sería el que tiene menor cantidad de electrones, y esa sería la respuesta, ¿no? 4. Chicos, ahí le voy dando pausa para que puedan ver bien el video, ahí le pueden dar pausa para que vean bien la resolución, ¿no?, del problema, ¿no? ¿No? Continuamos entonces con el problema número 5. Problema número 5. A ver, en el problema número 5, ¿ver? En el problema número 5 me dice lo siguiente, ¿no? A ver, en el problema número 5 me dice, si el ion, ¿no?, en este caso, hierro más 2 presenta 28 neutrones, determina el número de masa A, ¿no? Ya. Recuerda, normalmente el ion, en este caso el hierro, era primeramente un átomo neutro, ¿no?, con un número de masa, un número atómico y un número de neutrones. Luego de eso se cargó eléctricamente. Al cargarse eléctricamente pasó de un átomo neutro, pasó que, dice según el problema, pasó que a un ion catión, ¿no?, más 2, ¿no? Pasó a un ion catión más 2. Ahí está, un ion catión más 2. Obviamente con su número de masa, su número atómico y su número de neutrones, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se dice que es un ion catión más 2? Recuerda, cuando te dice en este caso más, la palabra más, el signo más, significa que es ¿qué? Un ion catión. Es un catión, ¿no? Obviamente un catión que es un catión más 2, ¿no? O también llamado un ion catión divalente. Divalente viene de 2, ¿no? ¿Ya? Entonces me dice que presenta ¿cuánto? 28 neutrones. Allá. Quiere decir que el número de neutrones ¿cuánto es? 28. Por darte el problema te dice que el número de neutrones ¿cuánto es? 28. Ahí está. Y te pide determinar el número de masa, ¿no? Te pide determinar el número de masa, ¿no? Además te da que el número atómico ¿cuánto vale? Por datos, te dice que vale 26, ¿no? Eso te lo da justamente en el mismo problema, ¿no? Que es 26, ¿no? Ahí está, 26. ¿Ya? Si no, pero te lo estoy poniendo como el número atómico porque recuerda, ¿no? En la parte inferior izquierda siempre se ubica que, por tu notación, obviamente, de un núcleo de un átomo neutro, o sea, por la notación de un átomo neutro, lo que vimos en la clase pasada, siempre se ubica, obviamente, en la parte inferior izquierda el número atómico. Ahí está, por eso lo estoy poniendo Z, porque directamente en el problema tú tienes que aparece 26 nada más, ¿no? Pero se sobreentiende que es el número atómico, ¿no? Por eso te lo estoy poniendo, para que lo veas bien, ¿no? ¿Ya? ¿Y ahí qué te está pidiendo? Te pide, en este caso, te está pidiendo determinar el número de masa, ¿no? Te pide determinar el número de masa, ¿no? Ya pues chicos, pero no es necesario, ¿no? Si te das cuenta, mira, puedes determinarlo de acá o puedes determinar de cualquier lado, porque no es necesario, mira. No es necesario utilizar este más 2, ¿no? Porque mira, ¿a qué es igual el número de masa? ¿A qué es igual el número de masa? Por átomo neutro, acá también incluso lo puedes determinar. ¿El número de masa a qué es igual? ¿No? De acuerdo a la clase anterior. ¿A qué es igual el número de masa? A la suma del número atómico más el número de neutrones, ¿no? Y de ahí puedo determinar que el número de masa, ¿cuánto valdría? ¿El número atómico cuánto vale? 26, profe. Ahí está. ¿Cuánto vale el número de neutrones? También te lo da por dato. Te dice que es 28, ¿no? Ya está. Y suma, ¿cuánto valdría el número de masa por lo tanto? 26 más 28, ¿cuánto sería? Sería 54, ¿no? 54, ahí está. Por lo tanto sería la respuesta de 54. Igualmente acá, lo mismo también se cumpliría, ¿no? Entonces, no es necesario determinar esto acá, ¿no? Más 2, ¿no? Bueno, eso es lo que te da el problema, porque dice presenta 28 neutrones, determina el número de masa, ¿no? Ya está. ¿Y el número de masa cuál sería? Y en este caso, el número de masa sería 54, ¿no? Ese mismo número de masa va a seguir siendo lo mismo para acá también, ¿no? Entonces, cuando se final, lo vamos a poner acá. 54, ¿no? Acá lo ponemos. Igual a 54. Y acá también, ¿no? Igual a 54, ¿no? Ahí está. Ese era después de chicos. Ya pasemos por el problema número 6, ¿no? Problema número 6. A ver, vamos a pasar con el problema número 6. A ver, en el problema número 6 te dice lo siguiente, ¿no? En el problema número 6 te dice calcula la suma total, ¿no? Te dice calcula la suma total de electrones presentes en los siguientes iones, ¿no? En los siguientes iones. Ya, y me da 3 iones, ¿no? El primer ion, ¿no?, me da un elemento E, otro elemento E por acá, y otro elemento E, ¿no? Por acá, ¿no? Ahí vamos a ponerlo grande para que lo vean, ¿no? Ya. Acá te dice cuánto, te dice que es, acá te dice que es 14, acá te dice hacia abajo, dice que es 7, acá te dice que es menos 3, ¿no? Recuerda, ¿este 14 qué es? El número atómico, el número de masa, ¿no? El 14 es el número de masa, pero el 7 ¿qué cosa es? El número atómico, ¿no? Nunca te olvides eso, siempre va a ser, siempre lo que tú ves en la parte de arriba va a ser el número de masa.
En la parte de abajo va a ser en este caso el número atómico. El número de masa se representa ¿por qué? Por letra mayúscula. Y el número atómico por la letra Z mayúscula. No te olvides, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Acá tendríamos cuánto. En el siguiente ion. Ah, ya, el siguiente ion, perdón. El siguiente ion es X, ¿no? A ver, el siguiente ion es X, ¿no? Son iones diferentes. Ahí está, es X. Ahí está, vamos a poner X. El otro ion, ¿qué cosa es? Es Y, ¿no? Ya, el otro ion es Y. Ya está Y. Ya, él dice que es 16. El X dice que tiene como número de masa 16. Número atómico, ¿cuánto tiene? 8. ¿Y su carga cuánto es? Carga eléctrica, menos 2, ¿no? Ahí está. Acá vamos a tener como número de masa 23. ¿Cuánto tiene acá? Como número atómico 11. ¿Y su carga eléctrica cuánto es? Más 1. Ahí está. Más 1. Ahí está. Vamos a ponerlo bien para que lo veas más 1, ¿no? Está. Más 1. Ya, chicos, entonces decimos, vamos a ponerlo más grande para que lo veas bien. Te confundas, ¿no? Más 1. Ahí está. Más 1. Ya. Entonces, me pide a mí, calcula la suma total de electrones presentes en los siguientes iones. Ya. Imaginemos que este sea ¿qué? Imaginemos que sea este el número de electrones E1, ¿no? El número de electrones E1, ¿no? El número de electrones E1. Para diferenciarlo, ¿no? Y acá que sea obviamente el número de electrones, el número de electrones E2. ¿No? Vamos a poner el número de electrones E2, ¿no? Ahí está. Y este que sea obviamente el número de electrones ¿qué? El número de electrones E3, ¿no? Vamos a poner, para diferenciarlo nomás, chicos, ¿no? Para diferenciarlo, E3. ¿Ya? A ver, empecemos. A ver, ¿cómo determinamos el número de electrones en este caso? El menos 3, ¿qué significa? El menos 3, ¿qué significa? O la palabra, el signo menos. ¿Qué significa el signo menos? Significa que es un ion anión, ¿no? Un ion anión, ¿ya? Acá también, ¿qué cosa es? El símbolo menos. Un ion anión. ¿Acá qué es? Un ion cation. ¿Por qué? Porque tiene que, ¿qué símbolo tiene? ¿Qué símbolo tiene? Símbolo más. Como tiene símbolo más, significa el ion cation. Él sería el ion anión y el ion anión. ¿Ya? En el ion, en este caso, anión menos 3, o en el ion, también llamado también ion anión trivalente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El número atómico, que es 7. 7. ¿Qué va a pasar con 7? 7 va a ganar o va a perder 3 electrones. Va a ganar 3 electrones, recuerda. Sabemos que el ion anión tiene, que es aquel que tiene signo menos, ¿no? Cuando tiene signo menos es un ion anión, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa lo contrario? En este caso sería que el 7, en este caso el número atómico gana, que gana 3 electrones, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, ahí decimos que el número de electrones E1 será ¿cuánto? 7 más 1, más 3 sería 10, ¿no? Ya. Para el ion, para el número de electrones E2, de este elemento X, ¿no? Sería que el número atómico, que es 8, ¿qué pasa? ¿Gana o pierde electrones? Quiere decir que, como es un ion anión, obviamente, y es menos, quiere decir lo contrario, que gana en este caso, ¿no? Gana que gana 2 electrones. O sea, el número atómico que es 8 gana 2 electrones. Y para el caso de acá, ¿qué sería? Que es el número atómico es 11. 11 en este caso. ¿Qué quiere decir? Que es obviamente sabemos que es un ion cation porque tiene signo menos. Pero quiere decir que el número atómico 11 gana un electrón o pierde un electrón. Quiere decir que lo contrario de menos, que es menos, lo contrario de más, que es menos, ¿no? Quiere decir que en este caso pierde un electrón. Entonces sería 11 menos 1. Ahí está. Y acá tendríamos por lo tanto que el número de electrones E2 sería ¿cuánto? 8 más 2 sería ¿cuánto? 10. Y el número de electrones E3, ¿cuánto sería? Sería 11 menos 1 sería 10, ¿no? Ahí está. Y me pide a mí la suma de esos tres, ¿no? Me está pidiendo la suma, ¿no? La suma de electrones de esos tres. Por lo tanto, decimos que la suma de esos electrones, ¿cuál sería? El total. Total de electrones, ¿cuál sería? Total de electrones. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? Total de electrones. Sería la suma, ¿no? La suma de E1 más E2 más E3. 10 más 10 más 10, ¿cuál sería? 30. Había 30 electrones, y esa es la respuesta, ¿no? 30 electrones habría en total entre esos tres iones, ¿no? Es la suma, ¿no? Porque me está pidiendo la suma de quién? De E1, o sea, el número de electrones del elemento E1, más la suma de electrones del segundo elemento, ¿no? Del elemento, obviamente, E2, y la suma de electrones del elemento E3, ¿no? Ahí está. ¿Y la suma de los tres cuál sería? 30, ¿no? Habría 30 electrones en total, ¿no? Esa es la respuesta. Chicos, vamos a seguir avanzando. Dos problemas más, ¿no? Dos problemas más. A ver, ya, listo. Seguimos con el problema número 7. Vamos con el problema número 7, a ver. El problema número 7 te dice lo siguiente, ¿no? El problema número 7. A ver.
Calcula el número de protones, neutrones y electrones presentes en el siguiente ion, ¿no? ¿Ya? Dice acá, ¿el ion cuál es? El ion, te da el ion directamente F, el ion hierro, ¿no? Más 3, ¿con cuánto número de masa? 56. ¿Y cuánto es el número de número atómico? 26, ¿no? Ya está. Y de ahí te dice calcular el número de protones y el número de neutrones y electrones, ¿no? Te pide calcular el número de protones, obviamente los protones tienen carga positiva, te pide calcular el número de qué, el número en este caso de neutrones, ¿no? Y el número obviamente de electrones, ¿no? Ahí está. Esos tres te pide calcular, ¿no? Ya, empecemos entonces, chicos, ¿eh? Se supone que acá está el número de neutrones, ¿no? Ya está, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que el 26, ¿qué cosa es? El número atómico, el Z. Y obviamente 56, ¿qué representa? El número de masa, representado por letra mayúscula, ¿no? ¿No? Ya. Yo te pregunto, ¿cómo tú determinas el número de neutrones? Pues fácil, ¿no? Recuerda tu fórmula que se cumplía obviamente en la fórmula de lo que obviamente es la notación de un átomo neutro en la clase anterior. El número de masa es igual que el número atómico más el número de neutrones. También se cumple en el ion, no hay problema, ¿no? Porque lo único que va a variar en el ion, ¿qué es? En el ion, ¿qué es? El número de electrones, nada más. Lo demás va a seguir siendo parecido como el número atómico. La misma idea como un número atómico, como la notación de un número atómico, ¿no? Entonces, ¿qué sería igual? Número de masa, 56, profe. Ahí está. Reemplazamos, ¿no? 56. 56. ¿Cuánto vale en este caso el número atómico? ¿Cuánto vale? 26, ¿no? Ahí está. Más el número de neutrones. El 26 que está sumando pasa al otro lado, restando. 56 menos 26 te quedaría ¿cuánto? Te quedaría 30, ¿no? Quiere decir que lo cual el número de neutrones, ¿cuánto vale? 30. Ya tenemos el primer valor, ¿no? Ya tenemos el primer valor. ¿Cuánto vale el número de neutrones? 30, ¿no? Ya acá ponemos 30. 30, ¿ya? ¿Qué más? Nos faltaría el número de protones. Pero el número de protones no es lo mismo que el número atómico. Sí. Recuerda, el número de protones es lo mismo que el número atómico. Se cumple lo mismo que el átomo neutro, ¿no? ¿Cuál sería? 20, 26, ¿no? Ahí está. Porque si hay 26 número atómico, ¿habrá cuánto? 26 protones, ¿no? ¿Ya? Y la única diferencia en el ion, ¿cuál va a ser? El número de electrones. ¿Cómo determinamos el número de electrones? Pues fácil, ¿no? Recuerda, este más significa este más 3, significa que el símbolo más significa obviamente, ¿qué significa eso? Significa que es un ion cation, ¿no? ¿Cómo reconocer que si es un ion cation? Porque tiene el signo más, ¿ya? Y para determinar su número de electrones, es a ese número atómico que es 26, 26, ¿qué va a pasar? ¿Va a perder o va a ganar 3 electrones? Va a perder 3 electrones, porque recuerda, para determinar el número de electrones sería lo contrario, ¿no? En vez de más que sería lo contrario de más que es menos, entonces quiere decir que el 26 pierde ¿qué? 3 electrones. Por lo tanto, el número de electrones, ¿cuánto será? 20, 23. Y ya tenemos lo que nos está pidiendo, ¿no? El número de protones, ahí está. El número de neutrones, ahí está. Ahí está el número de neutrones. Y por último, el número de electrones, ¿no? Ahí está. Listo. Y me está pidiendo, obviamente, me pide calcular el número de protones, ahí está. El número de neutrones y el número de electrones, ahí está. Esa es la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta del problema, ¿no? Chicos, y por último, el problema número 8, ¿no? ¿Ya? Por último, el problema número 8. A ver, problema número 8. En el problema número 8 dice así, ¿no? Determine la suma total determine la suma total, ¿no? De electrones presentes en los siguientes iones, ¿no? Me da en este caso un ion que, vamos a ponerlo, me da primeramente el ion, en este caso X, luego me da el ion que, el ion M, luego me da que el ion que R, ¿no? Ahí está. Ya. En el ion X, ¿cuánto de número de masa tiene? 25. Ahí colocamos 25. ¿Cuánto en este caso es el número atómico? 14. Acá obviamente es más 2, ¿no? Con una carga eléctrica es más 2. Para el ion M tiene 31. El número de masa, el número atómico tiene 15. Y el número en este y carga eléctrica tiene menos 3, ¿no? Para el ion R, ¿tiene cuánto? El número de masa, 23. ¿Cuánto es el número atómico? 11. ¿Y cuánto obviamente, en este caso, cuánto obviamente de carga eléctrica? Menos 1, ¿no? Menos 1 de carga eléctrica. ¿Ya? Y según eso me pide determinar el número de electrones, ¿no? La suma del número de electrones, ¿no? La suma total de los electrones presentes en los iones, ¿no? ¿Y ahora cuál sería?
Obviamente, ¿cómo sería? Acá también igualmente, y acá también igualmente. Decimos, para acá el número de electrones, ¿cuál sería? A ver, el número de electrones. Le vamos a poner electrones E1. Para acá sería el número de electrones que E2. Para diferenciarlo, ¿no? Y acá sería el número de electrones E3, ¿no? Ahí está. Vamos a poner igual, ahí está. Ya miren, acá ¿cómo sería? Acá ¿cómo sería para el número de electrones? Se supone, se sobreentiende que este es que el 14, tanto el 14 como vamos a poner así, ¿no? Vamos a poner para que no te confundo, ¿no? Tanto el 14, ¿no? Como el 15, como el 11 son el número atómico de cada elemento, ¿no? El número atómico de cada elemento. Ahora, date cuenta, acá que es más 2. Este más 2, el signo más significa que es un ion cation, ¿no? Por lo cual, obviamente, que va a perder, que el ion cation que pierde los electrones, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Al número atómico que es 14, ¿qué va a pasar con el número atómico 14? ¿Va a ganar o va a perder en este caso dos electrones? Va a perder dos electrones, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué? Porque obviamente es un ion cation, ¿no? Lo reconocemos a través del signo más, pero quiere decir lo contrario, ¿no? Que va a perder dos electrones. En vez de más va a decir lo contrario, quiere decir que va a perder. Pero por lo tanto, ¿pero quién pierde? El número atómico. Quiere decir que el número atómico es 14, pierde ¿qué? Dos electrones, ¿eh? Dos electrones. Entonces quiere decir 14 menos 2. ¿Y el número de electrones cuál sería? 14 menos 2 sería 12, ¿no? Ahí está. Veamos para el siguiente para el siguiente el ion M, ¿no? El ion M-3. Quiero determinar su cantidad de electrones. Bueno, sería al número atómico que es 15. En este caso sabemos que es un ion anión, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tiene que el signo menos. El signo menos representa que es un ion anión. Pero ese menos quiere decir que gana que 3 electrones. Sería el 15. ¿El 15 qué pasaría con el 15? El 15, que es el número atómico, gana que gana 3 electrones. Entonces sería 15 más 3. El número de electrones del segundo ion, ¿cuál sería? 15 más 3, 18, ¿no? Ahí está. Y por último, el número de electrones del elemento 3, ¿no? Del ion 3. Sería el número atómico que es 11. ¿Qué pasa con el número atómico que es 11? El número atómico que es 11 en este caso, el número atómico que es 11, ¿qué pasa? Gana más un electrón, ¿no? Gana más uno. ¿Por qué? Porque recuerda, este menos significa, el menos significa, y tú voy a sacar el menos, ¿ah? Significa que es un ion anión, ¿no? Es un ion anión. Entonces quiere decir que gana un electrón. ¿Por qué? ¿Cómo determinamos el número de electrones? Al número atómico que es 11, en este caso sería que gana un electrón, sería lo contrario de menos, que sería que gana un electrón. 11 más 1. Por lo tanto, diríamos de que el número de electrones sería ¿cuánto? De ese tercer ion. ¿Cuál sería? El número de electrones de ese tercer ion sería, en este caso, ¿cuál sería? 11 más 1 sería 12, ¿no? Ya está. Y justamente, te pide sumar esos tres elementos. Te pide sumar esos tres elementos. A ver. Te pide sumar esos tres electrones, ¿no? Esos tres electrones de cada ion, ¿no? Te pidiendo sumar, ¿no? Entonces decimos, por lo tanto, el total de electrones, ¿cómo será? Total de electrones. Total de electrones. De electrones. ¿Cuándo será? El total de electrones, ¿cuándo será, chicos? A ver. Sumemos 12 más 18, ¿cuánto es? 30, ¿no? 30 más 12 sería ¿cuánto? 42. Quiere decir que habría ¿cuánto? 42 electrones. Respuesta al problema, 42 electrones. ¿Ya? Bueno, chicos, con eso hemos concluido la parte aplicativa, ¿no? Espero se haya podido entender, ¿no? Cualquier duda, ¿no? No duden en consultar, ¿no? Y nos estamos viendo nos estaremos viendo, obviamente, en una próxima sesión, ¿no? Ahora pasaré a continuación, ¿no? A decirles cuál es la página del libro que tienen que desarrollar, ¿no? De tarea, ¿no? A ver, empecemos, chicos. La página del libro que tienen que desarrollarme como tarea es la siguiente, ¿no? A ver. Ya, la página del libro que deben desarrollarme como tarea es la página 78 y 79, ¿no? 78 y 79, ¿no? Ya, los problemas de practicando lo aprendido y DECO son opcionales, no obligatorios, ¿no? Deben enviármelo, obviamente, 4 días después de subir el video en la plataforma de esta sesión número 9, ¿no? ¿Ya? Si les indica 7 días, obviamente, demandármelo en esos días como máximo, ¿no? El correo para el envío, ustedes ya saben, para el envío de tareas es alexander-máximo89 @yahoo.com, ¿no? Todo en minúscula, ¿no? ¿Ya? Y atentamente quien les saluda es el profesor Quispe, ¿no? Su docente del área de química, ¿no? Entonces, chicos, nos estamos viendo en una próxima sesión y cuídense mucho, ¿no?